Iglesia, buenas noches. Dios los bendiga. Vamos a dar inicio al servicio de esta noche, para lo cual los invito a disponer su corazón para adorar a Dios, a escuchar su palabra y a ser ministrados de acuerdo a su voluntad. Quiero invitarlos, así como el rey David lo hizo con el pueblo de Israel en el Salmo 100, venid ante su presencia con regocijo. Y una vez más, muchas bendiciones para todos. Iglesia, buenas noches. Dios les bendiga. En esta cuarentena hemos estado muy bien, gracias a Dios. Nos hemos alegrado mucho al verlos a través de las redes. Hermanos, Dios les bendiga. De verdad que los hemos extrañado y pues el deseo de nosotros es volver a estar con ustedes en la iglesia. Ojalá sea pronto. Estamos muy pacientes y contentos de poder compartir con ustedes cuando nos toca. Dios les bendiga. Iglesia, ustedes representan una familia para nosotros y les mandamos un gran saludo. Dios les bendiga. Hola hermanos de la Iglesia Esperanza de Vida. Esta cuarentena me ha dado mucha ayuda para reencontrarme con el Señor. Cada día me ha puesto a reflexionar las palabras del Dalai Lama que nos dicen: solamente existen 2 días al año que no se puede hacer nada, el ayer y el mañana. Por lo tanto, el hoy es el día ideal para amar, crecer, hacer y principalmente vivir. Dios los bendiga hoy y siempre. Señor y Padre Celestial, en el día de hoy te doy gracias. Te doy gracias por toda la iglesia, Padre. Ayúdalos a no tener ansiedad, a tener paciencia, que esto pase rápido, Padre. Te doy gracias por las maestras, Padre. Y te doy gracias también porque a nadie de la iglesia le ha dado esta enfermedad. Protégenos a todos de esta enfermedad, Padre, y que todo sea tu voluntad. Ayúdanos a pronto poder vernos, poder saludarnos, poder que todo este paso rápido. Te doy gracias por los niños, Padre. Ayúdalos a que en las clases se puedan concentrar y las puedan valorar. Te doy gracias porque hemos podido tener el internet y porque pues por esto vamos a hacer clases, han hecho clases y cultos y porque nunca nos hemos despegado de ti. Y ayúdanos a siempre estar junto a ti y a tu lado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hola, bueno pues hoy les quiero saludar y pues gracias por acompañarnos aquí y pues ayúdennos también en sus casas a orar por toda esta situación y bueno, quiero decirles que los extraño mucho. Muy buenas noches, es para nosotros un gusto acompañarlos en este servicio. Queremos que cada uno en su lugar disponga su corazón para un tiempo de alabanza y de adoración al Señor. Que ahí en donde estemos reflexionemos que el Señor nos ha escogido con un propósito. Cada uno de nosotros tiene algo especial para hacer en su obra. Somos el pueblo que Él ha escogido. En esta noche quiero que lo declaremos. Amén. Pueblo adquirido por Dios, nación santa, gran sacerdocio, linaje escogido por Dios. Somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, gran sacerdocio, linaje escogido por Dios. Para anunciar la virtud del que nos llamó de tinieblas a luz, para anunciar la virtud del que nos llamó de tinieblas a luz.
Amén. Iglesia, Dios les bendiga. Si hay algo importante para la familia es que la palabra del Señor sea el centro de ella. Así que quiero invitarlos para que juntos cantemos acerca de su palabra. ¡Vamos! todo lo que hay en mí.
siempre estar cerca de ti, mas yo sé que he fallado, tu presencia descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado, úngeme, como fuente de agua viva, sacia mi ser, llama de fuego, ven y purifícame. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. No, yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado, úngeme, como fuente de agua viva, sacia mi ser, llama de fuego, ven y purifícame. Como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado, úngeme, como fuente de agua viva, sacia mi ser, llama de fuego, ven y purifícame. Como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado, úngeme, como fuente de agua viva, sacia mi ser, llama de fuego, ven y purifícame. Mas yo sé que he fallado, no quiero estar lejos de ti. Llama de fuego, ven y purifícame. Llama de fuego, ven y purifícame. Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo.
el mundo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, 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 no vuelvo atrás. Oremos por nuestros diezmos, oremos por nuestras ofrendas y oremos por nuestras ayudas. Démosle gracias a Dios porque verdaderamente Dios ha sido fiel, no solamente con nosotros, sino también con todos y cada uno de los hermanos de la iglesia. Así que vamos a orar de una manera muy especial por eso. Inclina tu rostro delante del Señor. Padre bueno que estás en el cielo, en el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu, hoy te quiero dar gracias por las bendiciones que tú le has regalado a todos y cada uno de los hermanos, al permitir que todos, absolutamente todos, tengan su provisión, Señor. Al permitir que todos nosotros recibamos el pan nuestro de cada día. Al permitir, Señor, que todos y cada uno tengamos en nuestro hogar cubiertas nuestras necesidades. Hoy oramos de una manera especial por todos aquellos, Señor, que están aportando a la iglesia con sus diezmos y con sus ofrendas, para que tú les sigas permitiendo, Señor, aportar. Pero también estamos orando y suplicando por aquellos, Señor, que no pueden aportar y que ni siquiera pueden dar en este momento algo para sus casas, porque o han perdido su empleo o no les están pagando en su empleo. Bendígalo, Señor, para que todos puedan tener, Señor, la bendición cada día, para que todos, Señor, puedan ver su mano extendida de una manera especial. Bendiga a todos aquellos que están contribuyendo, Señor, para llevar el alimento a la casa de los hermanos, para llevar el dinero para que puedan sustentarse. Bendígales grandemente, pero bendiga también a todos los que reciban el alimento y el dinero, para que ese alimento y ese dinero se multiplique en sus alacenas, Señor, de tal manera que pueda, Señor, tener cubiertas sus necesidades de una manera especial. Hoy le alabamos y le bendecimos porque la iglesia ha tenido no solamente para sustentarse, sino, Señor, para seguir trabajando, para llevar la gloria y la honra suya a todos y cada uno de los hermanos. Gracias porque usted es bueno y misericordioso con nosotros. Le alabamos, le bendecimos y le glorificamos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, les cuento que los días martes a las 9 de la mañana nos estamos reuniendo en oración y ayuno por tantas necesidades que tenemos hoy en día. Tenemos necesidades en el hogar, necesidades de empleo o económicas, necesidades de salud. Entonces estamos haciendo oración, no solamente por las necesidades de nosotros y cada uno, sino del pueblo del Señor en general y el mundo en general. Hoy nada menos necesitamos más de las oraciones, porque estamos pasando tiempos difíciles y por eso lo debemos de estar haciendo. El día martes también a las 7:30 de la noche tenemos nuestra academia bíblica. La clase como tal se está pasando por YouTube, así que siéntese con un cuaderno, la Biblia y un lápiz o lapicero y esté tomando atenta nota, porque al finalizar estamos socializando la clase.
Cualquier duda, cualquier inquietud que usted tenga, por favor la nota ahí y ya en la parte de la socialización podemos despejarla. Es mejor de esta manera para que podamos, nos rinda un poco más la clase. Tenemos también el día miércoles el servicio de mitad de semana. Invite a sus familiares o dígale a la gente con la que usted habla que se va a transmitir por YouTube, que se siente también para que veamos el servicio. El día viernes los jóvenes están teniendo su reunión semanal y en los días sábados también a las 6 de la tarde tenemos nuestro servicio familiar. Invite también a personas que usted conozca y reúnase ahí con la familia o la gente que tiene ahí en su casa. Les recuerdo también que los niños están teniendo su iglesia en casa, gracias a los papás, porque sin la ayuda de ustedes hubiera sido imposible la iglesia en casa, ya que las profesoras les piden materiales y piden pues que se conecten y todo eso, y ellos muchas veces no lo saben hacer. Así que les doy muchas gracias a los papás por la colaboración y no se les olvide que las profesoras les están mandando la invitación para que se sienten con los niños. Sin más, entonces los dejo con lo que viene a continuación. Bendiciones, hasta luego. Amados, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y guarde vuestras mentes en Cristo Jesús. Qué bueno poder volvernos a reunir, qué bueno poder volver otra vez a vernos por este medio. Aún todavía nos faltan los abrazos, aún todavía nos faltan los saludos, aún todavía nos falta estar todos juntos para poder vernos en estos momentos tan especiales y poder obviamente tener ese contacto humano. Ojalá Dios permita que sea pronto. Sigo agradeciendo a todos y cada uno de ustedes por toda esa cantidad de bendiciones que nos regalan todos los días, no solamente a sus hermanos, sino también a nosotros como pastores, que nos han dado la bendición también para que nosotros podamos tener con qué movilizarnos y con qué conseguir cosas para nosotros. Muchas gracias, Dios les bendiga grandemente. Ahora sí, vamos a la palabra del Señor. Hay una historia que quiero contarles de un caballo que alguna vez estuvo amarrado, estuvo pegado a un palo y jaloneaba para poderse soltar. Entonces llegó de pronto un demonio y lo soltó, cuenta la historia. Y una vez el caballo se soltó, se metió en la finca de un vecino y comenzó a comerse la siembra. Y el dueño de la siembra pues se enojó un poco con esto, sacó un rifle y mató al caballo. Cuando el dueño del caballo se dio cuenta de que su caballo estaba muerto, también se enojó mucho con relación a esto y entonces mató al dueño de la finca, de donde el dueño que había matado a su caballo. Después, la mujer del dueño de la finca donde había estado el caballo vio lo que había pasado y mató al dueño del caballo. Luego el hijo del dueño del caballo se enteró de lo que había pasado, entonces se enfureció fuertemente y al enfurecerse fuertemente lo que sucedió fue que mató a la mujer del dueño de la finca que había matado a su caballo. Luego la gente del pueblo, de la región, se enfurecieron con el muchacho y entonces fueron y quemaron totalmente la casa. Miren todo lo que ha pasado hasta el momento. Entonces alguien fue por el demonio, lo cogió y lo trajo donde estaba la población enardecida y entonces le preguntaron por qué había hecho todo este daño, absolutamente todo. Y entonces lo que él dijo fue muy simple: yo solo solté al caballo. ¿Qué significa entonces todo esto para nosotros? ¿Qué significará que un demonio suelte un caballo, que un demonio haga toda esa cantidad de daños? ¿Hacia dónde irá esta historia en el día de hoy? Quiero invitarnos a que leamos en el libro de Proverbios, capítulo 18. Vamos a leer solo un versículo, no más que uno, el versículo 21. Vaya conmigo. Proverbios, libro de Proverbios, el que está después de los Salmos, el que sigue después de los Salmos.
Proverbios capítulo 18 y lea por favor con todos nosotros el versículo 21. Lo leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Proverbios 18, 21 dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Por favor, allí donde estás, inclina tu rostro, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por su palabra y pedirle y rogarle que nos hable esta noche. Señor, queremos darte gracias de una manera muy especial en el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu, porque tu palabra siempre está viva, siempre es eficaz, siempre es una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y va entonces a discernir, Señor, entre nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Te pedimos que hoy, Señor, sea exactamente lo mismo, que nos permita discernir quiénes somos nosotros delante de ti, cuáles son nuestros pensamientos, qué es lo que ocurre con nuestros pensamientos, qué es lo que ocurre, Señor, en nuestro ser, cuando esos pensamientos comienzan a dañarse y a no tener un objetivo bueno. Ayúdanos de una manera muy especial a entender esta palabra, pero entendiéndola, Señor, a ponerla en práctica, que es lo que tú deseas. Hoy te lo pedimos y hoy te lo rogamos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. He titulado la predicación El poder de la lengua. El libro de Salomón, ustedes saben perfectamente, se llama el libro de los Proverbios, y fue un libro que escribió él con todos y cada uno de los proverbios, es decir, de las frases que él fue diciendo a través de su experiencia, a través de poner en práctica la sabiduría, a través de entender muchas de las cosas que sucedían en el día a día de su nación. Era la manera de recoger el pensamiento lógico de lo que sucede, el pensamiento lógico de lo que hacemos, el pensamiento lógico de lo ilógicos que somos muchas veces. Y una parte de esa lógica de lo ilógico que hacemos es con relación a la lengua. Ustedes saben perfectamente que la lengua fue puesta en el ser humano no solamente para que ayudara a masticar los alimentos y a deglutirlos, la lengua tiene una función muy importante allí, sino que la lengua fue puesta principalmente para que con los labios y con toda la arcada bucal pudiéramos, junto con las cuerdas vocales, expresar lo que en nuestra mente está. A diferencia de los animales, nosotros nos comunicamos de una manera lógica. Nuestras palabras se articulan desde la mente y nos permiten comunicarnos lógicamente con otras personas. Sería entonces lógico, perdónenme que repita tantas veces esto, pero sería lógico pensar que si yo conecto mi cerebro y trato de expresar con mis palabras lo que hay dentro de mi ser, dentro de mi mente, lo lógico sería que la lengua expresara con enorme claridad todo lo que yo quiero decir para construir. De hecho, lo que Dios quería con la lengua es que nosotros no solamente expresáramos lo que queríamos decir, sino expresáramos también muchos sentimientos, el amor, la paz, el sentimiento de bondad, de agradecimiento y tantas otras maneras de hacer. Pero cuando el hombre peca y aparece entonces el pensamiento anormal del hombre, el pensamiento de continuo al mal del hombre. Ese pensamiento de continuo al mal del hombre se expresa a través de la lengua en lo que ya nosotros conocemos, que son los insultos y todo tipo de palabras que pretende nuestra lengua mostrar, es decir, lo que hay dentro de nuestro corazón. Jesús hacía una lista muy interesante en Marcos capítulo 7, del versículo 20, el versículo 21 y el versículo 22, de lo que hay dentro de nuestro pensamiento, de lo que hay dentro de nuestro corazón y cómo la lengua puede expresar absolutamente todo eso. Hoy quiero hablarles entonces del poder que tiene la lengua y quiero mostrarles en esta palabra y en Santiago capítulo 3 lo que significa el no utilizar lógicamente la lengua, el dejar que la lengua haga daño en todo lo que nosotros pensamos mal con relación a otra persona. El primer punto que quiero tratar hoy es
la muerte y la vida están en el poder de la lengua, como dice el versículo 21 de Proverbios 18 en su primera parte. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Creo que la historia está llena de todo tipo de ejemplos con relación a eso. A través de la lengua, un juez, por ejemplo, ha proferido la liberación de un reo al cual se le consideraba culpable de algo. Y después de haber pasado por un proceso, el juez determina que es una persona libre y le entrega de nuevo su vida. Cuando le dice eres libre, le está entregando su vida, vuelve otra vez a la vida. Pero de la misma manera hemos escuchado cuando un juez a través de su lengua profiere sobre una persona el decreto último sobre su existencia. Cuando dice, entonces tienes como castigo la pena capital. Debes morir por lo que hiciste. También hemos escuchado historias de personas que a través de un llamado oportuno a las autoridades han logrado salvar una vida. Sea que estuviera en peligro por un accidente, sea que estuviera en peligro por la acción de un vándalo, sea que estuviera en peligro por un incendio, por alguna otra cosa, el llamado pronto de alguien utilizando su mente y su lengua de manera lógica han producido que se salve aquella persona. Pero también la historia está llena de cantidades de veces que alguien ha proferido la muerte a través de la lengua de alguien. Ha contratado con su mente y a través de su lengua ha contratado a alguien para que vaya y asesine a una persona. O simplemente teniéndolo ahí ya humillado y totalmente destrozado, determina que alguien o él mismo le dé un disparo. Te voy a matar y luego viene entonces el disparo. Es decir, hemos escuchado ambas versiones y sabemos que es a través de la lengua que se puede perfectamente o salvar una vida o se puede también perfectamente destruir una vida, matar la vida, matar entonces a alguien. Santiago capítulo 3, verso 5 dice algo bien interesante. Quiero que vaya conmigo a la carta, a la epístola de Santiago en el capítulo 3 que específicamente habla de la lengua. Allí dice, en el versículo, dice, la lengua, y escuchen por favor lo que está diciendo él con relación a eso, la lengua, verso 6, es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Es decir, lo que él está diciendo es que la lengua verdaderamente lo que hace es destrucción si nosotros le permitimos que ella destruya. Verso 5, escuche por favor. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Todos también hemos escuchado cómo una persona se jacta de sí misma a través de las palabras. Y a veces puede tener razón de todo lo bueno que hizo, pero muchas veces es una mentira, una rana, que generalmente lo que hace es tratar de ensalzarse para que otras personas crean que él es la persona ideal que ellos están esperando cuando en realidad no lo es. La lengua puede perfectamente hacerte ver un mundo irreal. La lengua puede hacerte ver un mundo que no existe, puede hacerte ver una persona que no existe, sea para bien o sea para mal, porque al igual, como dice el versículo 5, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, la lengua puede llegar a producir con un solo comentario tanta cantidad de murmuración que puede producirse un verdadero incendio alrededor de la persona a la cual nosotros queremos difamar con nuestra lengua. El verso 8 de Santiago dice lo siguiente: es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Como ustedes ven, lo que nos está diciendo Santiago es que la lengua tiene
el poder de hacerle un daño impresionante a la gente. Decir que la lengua en ella está la vida, sería lo ideal. Sería lo ideal nosotros poder decir tranquilamente que hemos utilizado perfectamente nuestra lengua para que siempre a través de ella se construya algo, para que a través de ella se instruya a alguien para que llegue a ser una persona extraordinaria, que a través de ella se hace el bien y se bendice. El versículo 2 de la carta que escribe el apóstol Santiago dice lo siguiente: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno, escuche por favor, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, dice, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Qué bonito sería esto. Qué bonito sería que siempre nosotros los seres humanos refrenáramos la lengua cuando significa que a través de ella podemos hacer un daño. Pero ¿qué tal si la soltamos para que ella edifique, para que ella construya, para que ella anime, para que ella bendiga? El problema es que Santiago está diciendo, ¿quién es capaz de hacer esto? ¿Quién es capaz de soltar solo la lengua para edificación, para instrucción, para bendición? Esa persona es capaz entonces también de refrenar su cuerpo para el mal y tenerlo solo para el bien. Es verdaderamente un hombre, un varón, una mujer perfecto, perfecto. Pero desgraciadamente no podemos decir absolutamente todo eso de nosotros. Y me meto dentro de ese grupo de los cuales la lengua a veces nos pasa una mala jugada. Me meto dentro de todo ese grupo en el cual hemos utilizado la lengua para juzgar, hemos utilizado la lengua para hablar un poco más de lo que debemos decir. Hemos utilizado la lengua para hablar de alguien lo que no debemos hablar, para contar de alguien lo que no debemos contar, para crear un mundo irreal que no debería ser lo correcto frente a una persona. El problema de nosotros es que es un miembro pequeño al cual muchas veces no podemos dominar. Dice la palabra, escuche, puede inflamar la creación, y es más, dice, inflama el mismo infierno. El mismo infierno se encarga de inflamar este tipo de lengua. Como vimos en la presentación inicial del cuento, vino un demonio y lo único que hizo fue soltar al caballo. De hecho, cuando le preguntaron y le dicen, ¿tú por qué hiciste todo este daño? Él lo único que dice, no, yo no hice este daño. Yo solo solté el caballo. Fue el soltar el caballo el que inició una serie de sucesos que fueron hechos por otras personas. Fue hecho por el dueño de la finca, fue hecho por el dueño del caballo, fue hecho por la mujer del dueño de la finca, fue hecho por el hijo del dueño del caballo, fue hecho por los moradores de la región contra el muchacho, hijo del dueño del caballo. Todo lo que sucedió no fue en ningún momento solamente por soltar el caballo. Era porque la gente no sabe utilizar verdaderamente la lengua. Si el dueño de la finca hubiese ido a decirle al dueño del caballo, mira, tu caballo se soltó, o tú lo soltaste, o algo pasó, y se está comiendo mi plantío, creo que el dueño del caballo hubiera obrado, tomado el caballo, llevado a la finca, amarrarlo de nuevo, y de pronto no hubiera sucedido absolutamente nada de esto. Es más, habría podido compensar al dueño de la finca por sus daños. Pero en vez de hablar, en vez de saber utilizar lógicamente la lengua, lo que hizo el dueño de la finca fue ir y con la escopeta matar al caballo, sin mediar palabra, sin utilizar una sola palabra para esto. El problema de nosotros está en cómo utilizamos la lengua. Salomón dice, tiene el poder de la muerte. Y Santiago dice exactamente lo mismo, está llena de un veneno mortal. Amados, todos sabemos perfectamente que la lengua constantemente está siendo utilizada para lo incorrecto. Yo le pregunto, ¿cuántas veces usted ha utilizado la lengua para insultar?
¿Cuántas veces usted ha utilizado su lengua para denigrar de alguien? ¿Cuántas veces ha utilizado la lengua no para decir una verdad, sino para decir una mentira? No para hablar de cosas de amor, de comprensión, de cariño, sino cosas que puedan deteriorar una relación. La lengua fue puesta en el ser humano para transmitir las palabras, como les dije anteriormente, para que al transmitir estas palabras se construyera, para que transmitiendo las palabras se edificara, para que transmitiendo las palabras se produjera una hermosa y una gran bendición. Pero desgraciadamente, después de pecar, el hombre dejó de ser inteligente y lógico al momento de utilizar la lengua. Hemos convertido la lengua en un arma o de defensa que daña o de ofensa que mata. Y esto se convierte en un arma que a veces es más peligrosa que las mismas balas. Alguien dijo alguna vez que la pluma es más peligrosa que las balas, porque la pluma destruye totalmente la honra. Quiero contarles dentro de esto una pequeña historia y después les aplico esa pequeña historia. Alguien alguna vez dijo que la honra de una persona cuando se mancilla es como cuando se toma específicamente una gallina, se le quitan absolutamente todas las plumas, luego se van con esas plumas a un monte muy alto, las lanzan al viento y luego tratan de recoger todas las plumas y vienen a la gallina y buscan la manera de volverlas a poner cada una en su lugar. Dice la historia que es imposible recoger todas las plumas y que es imposible ponerlas en el lugar exacto donde estaban. Luego, de la misma manera es la honra. Cuando nuestra lengua saca entonces palabras de deshonra contra alguien, lo que sucede entonces es que es imposible después con las mismas palabras o utilizando palabras diferentes, tratando de buscar de nuevo la honra de la persona, devolverle absolutamente toda la honra que se perdió. ¿Sabe? Yo me pregunto, ¿cuántas veces ahora hemos quitado la honra? Nosotros hemos quitado la honra de personas. ¿Cuántas veces hemos dañado nuestra relación matrimonial con nuestra lengua? ¿Cuántas veces hemos dañado la relación, minando esas relaciones con nuestra lengua? ¿Cuántas veces hemos hecho maldad con nuestra lengua? Al hablar lo que no es de una persona, al decir lo que no es de un hecho específico, al tratar de sacar incluso hasta una noticia falsa, lo que hemos visto ahorita, el aumento de las noticias falsas. ¿Cuánto mal ha hecho a la humanidad una lengua llena de veneno mortal? Santiago nos dice en el versículo 10, por favor lea, versículo 10 de la carta, capítulo 3, versículo 10 de la carta de Santiago. De una misma boca proceden bendición y maldición. Y nos dice, hermanos míos, esto no debe ser así. Porque no puede salir, dice en el 11, por un mismo canal, aguas dulces y aguas amargas. O son dulces o son amargas, pero no pueden salir ambas a la vez. En la historia que vimos anteriormente, en la historia del caballo, lo que vimos específicamente es que el caballo fue soltado por el demonio y no fue el caballo el que hizo todo ese daño. No fue en ningún momento, incluso ni el demonio el que hizo todo eso. Fue el hecho de soltarlo lo que sucedió. Cuando se suelta un caballo, cuando se suelta la lengua de la misma manera que se suelta el caballo, ocurre entonces que pueden haber daños irremediables posteriormente a personas, a sociedades, a empresas, a cualquier tipo de cosas sobre esta tierra. Los muertos y la destrucción, como les decía al principio, se pueden contar por cientos, por miles y por millones, porque simplemente alguien soltó un día la lengua, porque alguien algún día simplemente permitió que un demonio le soltara la lengua. El mismo Santiago dice
es inflamada por el infierno. Cuando una persona en su corazón, en su mente, tiene mucho odio, mucho resentimiento, tiene mucha cantidad de daño dentro de su corazón por el dolor que ha sentido, y no es capaz de perdonar, y no es capaz de quitarse de su cabeza la venganza y el rencor, el daño que va a producir con su lengua va a ser enormemente grande. Y a veces no solamente daña a la persona contra la cual quiere la venganza, sino que daña otro tipo de personas, como lo vimos en la historia. Al principio el único daño era el caballo, pero luego vinieron prácticamente 4 muertes. El dueño de la finca, el dueño del caballo, la esposa del dueño de la finca, el hijo del dueño del caballo. 4 personas murieron y se destruyó totalmente una casa por el simple hecho de que alguien soltó el caballo. Y eso ocurre en la vida real por simplemente alguien soltar una lengua. Salomón dice en el versículo 18, en el capítulo 18 de Proverbios, versículo 21, en la parte B, dice: el que la ama comerá de su fruto. El que mantiene amor por dejar que la lengua salga, el que no refrena su lengua, el que no piensa antes de hablar, el que cree que tiene absolutamente la razón y suelta la lengua de cualquier manera, el que cree que tiene absolutamente todo el poder para soltar la lengua, es decir, realmente ama ese tipo de actividad, entonces tendrá las consecuencias como fruto de ese soltar la lengua. Ahora la pregunta es, ¿cómo puedo yo domar la lengua? ¿Cómo puedo yo hacer de que mi lengua deje de hacer lo que ella quiere o que deje de hacer el daño que ella normalmente está haciendo? Pues bien, quiero que vaya conmigo a Proverbios capítulo 3 y lea conmigo, por favor, en el versículo 7. Proverbios capítulo 3, verso 7. Dice la palabra del Señor. Proverbios 3, versículo 7. Dice: no seas sabio en tu propia opinión. Eso lo leemos en algunas otras partes de la Escritura. No seas sabio en tu propia opinión. Allí, el autor de Proverbios, Salomón, quiere mostrarnos de una manera muy especial que nosotros debemos entender que no siempre tenemos la razón y que por eso lo primero es escuchar. De alguna manera Dios en su sabiduría nos dio 2 oídos y una sola boca, es decir, para que escucháramos más antes de hablar. Pero nosotros no hemos entendido las razones de Dios y hemos querido poner las razones nuestras primero que las mismas razones de Dios. No seas sabio en tu propia opinión. Dice, primero piensa que otro puede tener una opinión que es mucho más válida que la misma tuya, que es mucho más razonable que la misma tuya, que es mucho más inteligente que la misma tuya. Y perdónenme la repetición, ¿qué significa entonces esa opinión? Que esa opinión es verdaderamente la verdadera. Por eso les decía, perdónenme la repetición. Significa eso que nosotros debemos entonces hacer caso omiso a nuestra opinión y entender la razón del otro. Ahora, para poder ser sabio en nuestra manera de relacionarlos y utilizar la lengua, no solamente es que yo no entienda que no siempre tengo la razón, que no siempre tengo la versión ideal, que no siempre tengo la suficiente capacidad de solucionarlo todo, que necesito también otras personas o que necesito oír un poco más de las personas. Miren lo que dice Proverbios capítulo 15, verso 1 y verso 2. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Verso 2. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Primero, en muchas ocasiones nosotros nos enojamos. La palabra del Señor nos permite enojar. Efesios capítulo 4, verso 26 dice, airaos, pero no pequéis. Es decir, podemos en cualquier momento sentirnos un poco enojados, pero lo que nos dice es no pecar, y no pecar de pronto es insultar a otro. No, pecar, por ejemplo, es insultar a otro. Pecar, por ejemplo,
es hacerle daño con nuestra lengua a otro, herir a otro. Buscar sacarle al otro cosas que nosotros sabemos del otro, pero que deben permanecer guardadas para que su integridad se mantenga, para que su honor se mantenga. Entonces, a veces con el enojo sacamos eso para que otros lo sepan y reciba el daño de lo que realmente se recibió, se contó alguna vez. Mire lo que dice la palabra del Señor. La blanda respuesta aquieta la ira. Cuando yo sé esperar a que mi enojo se baje y no utilizo la lengua en ese momento, sino que espero tranquilamente a estar un poco más frío en mi mente y sacar razones lógicas y necesarias para mejorar el conflicto, entonces estoy utilizando mi lengua de manera correcta. Pero me vuelvo insensato, me vuelvo necio, dice la palabra, cuando en vez de utilizar una palabra blanda, utilizo una palabra áspera, que lo único que hace entonces es terminar de hacer subir más el furor y terminar en una lucha que no es lo correcto, incluso hasta con muerte y daño, como muchas veces ha ocurrido. Proverbios capítulo 15, en el versículo 4, mire lo que nos dice. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. La lengua apacible. Entonces no solamente la aquieto durante la ira, durante el enojo, para que permita que mi mente primero se estabilice y diga lo correcto, sino que además de eso la utilizo sabiamente, adornando cada una de las palabras como debe ser. Y en tercer lugar, la utilizo para apaciguar, para llevar paz, para crear un ambiente tranquilo, un ambiente donde podamos todos convivir con tranquilidad, sin peleas y sin riesgo. Aquí quiero hablar un poquitico de lo que está sucediendo en muchos matrimonios en el mundo. Precisamente en los matrimonios, la lengua es donde generalmente más mal se utiliza. A veces respondemos de una manera irónica, a veces decimos cosas hirientes, a veces sacamos a la luz la historia para hacerle daño al otro o para recordarle cosas que no deberíamos estar recordando. A veces utilizamos la lengua para herir y para dañar, para producir mayor sensibilidad y para aumentar el furor de la otra persona. ¿Será que Dios nos está invitando a utilizar la lengua de esa manera? ¿Será que Dios más bien no nos invita a que nosotros seamos apacibles, afables, cariñosos, que nosotros sepamos en un momento dado decirle a los demás qué es lo que específicamente está pasando entre nosotros? Si, como dice mi esposa, utilizamos el tiempo del sillón para aclarar las circunstancias y con paz y tranquilidad dejar que nuestro corazón hable, pero en amor y en construcción, creo que podríamos hacer cosas extraordinarias. Si utilizamos los oídos para escuchar con claridad lo que el otro dice, la argumentación del otro, y utilizamos nuestra lengua para saber manejar con argumentos lo que queremos expresar, pero también entendiendo que no debo ser sabio solo en mi opinión, sino sabio también en toda la opinión que hay en el ambiente, podríamos alcanzar una relación extraordinaria. Si por nuestra boca saliera constantemente un te amo, si por nuestra boca saliera, nuestra lengua fuera utilizada para construir verdaderamente el amor y la paz entre los esposos, entre los padres y los hijos, entre los hijos y los padres, creo que los matrimonios y las familias tendrían muchísimo más valor del que ahora tienen. Hemos perdido el valor y si se dan cuenta lo hemos perdido porque no sabemos decir las cosas en el momento en el cual se deben decir con claridad. Y más bien hemos utilizado nuestra lengua no sabiendo que lo que decimos en ese momento destruye, y digo que no sabiendo porque si lo supiéramos con claridad toda la destrucción que eso produce, no lo diríamos. Si nosotros decimos las cosas con claridad y construimos, creo que los matrimonios y las familias tendrían un futuro muchísimo mejor. Pero por desgracia, hemos utilizado nuestra lengua de una manera tremenda. Hay otra historia que quiero contarles. La historia de un maestro al cual le llega un discípulo un día
y le dice, maestro, quiero contarle lo que alguien está hablando de usted. Y el maestro le dijo, espera un momento, ¿ya hiciste pasar lo que me vas a decir por los 3 coladores? ¿Cómo? No entiendo. Sí, claro, quiero decirte, por ejemplo, el primer colador es, ¿estás seguro de lo que me vas a, de que lo que me vas a decir es cierto? El discípulo pensó un segundo y dijo, maestro, no sé, porque eso lo escuché de alguien y no sé si será cierto o no será cierto. Entonces el maestro le dijo, bueno, hazlo pasar por el segundo colador. Y es simple, la bondad. ¿Eso que deseas decirme es bueno para mí? Maestro, yo creo que lo contrario. Yo creo que es malo para usted, porque lo que están diciendo no es bueno. Oh, entonces hazlo pasar por el tercer colador. Es necesario que yo sepa lo que tú me vas a contar. Y el discípulo bajó de nuevo su cabeza y le dijo, maestro, creo que no es necesario. Yo creo que nosotros deberíamos hacer pasar todas nuestras palabras por estos 3 coladores. En primer lugar, ¿es verdad lo que voy a decir? En segundo lugar, ¿es bueno lo que voy a decir? En tercer lugar, ¿es necesario lo que voy a decir? Y así refrenar nuestra lengua. ¿Sabe? Deberíamos aprender a decir las cosas con claridad, pero sin ofender. Porque a veces decimos las cosas y para acabar de gustar ponemos una cara. Y a veces ponemos una actitud corporal que de verdad ofende toda esa imagen que vemos y todas esas palabras que escuchamos. Porque no es lo mismo que yo entre donde hay un pabellón de enfermos, muy enfermos, y yo salude y diga, ¿cómo amanecieron? A que yo salude y diga, ¿cómo amanecieron? Y dije exactamente las mismas palabras. Es cómo lo digo, cómo lo entono, a quién se lo digo, qué quiero expresar con lo que yo le estoy diciendo. Es necesario que entendamos eso, porque entonces de esa manera nosotros sabremos que estamos utilizando bien nuestra lengua y como dice Santiago, si la refrenamos y sabemos perfectamente manejarla, entonces seremos perfectos. Y de la manera en que podamos manejar nuestra lengua, de esa misma manera podemos manejar nuestro cuerpo. Quiero hoy ministrar alrededor de este tema, sobre todo para las familias, sobre todo para los esposos, sobre todo para los hijos, para todos esos seres que nos rodean y que pueden estar ofendidos por lo que les dijimos o podemos estar ofendidos por lo que nos dijeron. Creo que es el momento de que reflexiones cómo utilizas tu lengua, qué haces con tu lengua, a quién hablas con tu lengua y qué le dices con tu lengua. Por favor, inclina tu rostro y vamos a orar. Yo los invito a que ahí donde está, si usted es posible que usted abrace a su esposo, a su esposa, que abrace a sus hijos, que abrace a la persona que tiene a su lado. Yo le voy a pedir favor que lo haga y todos juntos vamos a orar. Lo primero que vamos a hacer es pedirle perdón a Dios por utilizar mal nuestras palabras, nuestra lengua. Por favor, inclina tu rostro, cierra tus ojos y piensa en todo aquello que hiciste mal con tu lengua. ¿A quién ofendiste en esta última semana? ¿A quién le hiciste daño con tu lengua? ¿Contra quién lanzaste tu lengua? ¿Qué honor quitaste durante esta semana? ¿A quién juzgaste de una manera incorrecta? ¿Lo que hiciste fue bueno, necesario? ¿Lo que hiciste definitivamente crees que era para ese objetivo, para hacer ese daño y que eso es bueno delante de Dios? Cierra tus ojos pensando en esto y dile al Señor, Padre, yo te pido perdón porque mi lengua ha obrado de manera incorrecta. La he dejado libre, Señor. Le he quitado, oh Rey de los cielos, la cuerda que debe sostenerla para que vaya y haga daño. Y Satanás la ha utilizado. Ha inflamado lo que yo traté de decir para que cayera como un fuego fuertísimo en el corazón, en la mente, en el ser de aquella persona. Por favor, Señor, perdóname por haberme dejado utilizar por el infierno de esta manera, Señor. Por haber hecho lo incorrecto de esta manera, Señor.
por no haber refrenado a tiempo mi lengua, Señor. Padre, yo te pido y te ruego y te suplico que ahora me perdones, me limpies y, Señor, cambies mi lengua por una lengua, Señor, que verdaderamente sepa ser manejada, sepa decir lo correcto, sepa edificar y construir antes de dañar, sepa decir las cosas sin enojo, sino más bien con calma, Señor. Sepa entender que no soy dueño y absoluto dueño de la verdad, sino que también hay otras opiniones, Señor. Y esas opiniones también pueden ser verdad. Señor, por favor, que aprenda a escuchar antes de hablar, que aprenda a entender antes de hablar, que aprenda, Señor, a saber de que mi lengua fue puesta para construir, para llevar paz a otros, para enamorar, para hablar de ti, Señor, para mostrarte a ti y solo a ti, para que el cielo se abra para otros a través de la lengua, Señor. Cuando muestre tus maravillas, cuando muestre, oh Rey de los cielos, todo lo que tú has hecho por todos y cada uno de nosotros. Ahora te suplico, Señor, que bendigas a los matrimonios allí donde están, Señor. Que bendigas al esposo y de él salga, de su lengua salga, Señor, una palabra de perdón. Perdóname porque te ofendí. Que bendigas ahora la lengua de la esposa para que también diga lo mismo. Te perdono. Y también te pido que me perdones porque yo te ofendí. Y que ahora salga del esposo la palabra te perdono. Que ahora, abrazando a nuestros hijos, les digamos: perdóname porque he utilizado mi lengua contra ti. Cuando te maldije o cuando dije cosas malas contra ti, cuando dije que eras un animal, un bruto, un caballo, cuando no supe en ningún momento tratarte como hijo, como ser humano, como una creación de Dios. Por favor, perdóname. Hijos, díganle a sus padres: perdóname por ser rebelde, perdóname por utilizar mi lengua contra ti, por a veces desear que se mueran. Por favor, perdónenme. Señor, que ahora mismo los corazones de las familias allí donde están comiencen a ser sanados y que sus lenguas se aflojen para pedir perdón, para hablar de amor, para hablar de paz, para hablar de coinonía, para hablar de reconciliación, para hablar, oh Rey, de volver otra vez a un matrimonio en paz, a una familia en paz. Que ahora mismo, Señor, dejemos de ofender, dejemos, oh Rey, de destruir, dejemos, oh Rey, de soltar nuestra lengua. Dejemos, oh Dios de los cielos, que el infierno la utilice para hacer daño. Y que ahora podamos volver otra vez a ti. Y, Señor, en oración, pidiéndote y rogándote por estas personas, la bondad tuya empiece a descender para todos y cada uno de nosotros. Y cada lengua sea soltada, pero únicamente para edificar y para bendecir. Que sean aguas dulces lo que salgan por ellas. Que sean aguas, Señor, que refresquen. Aguas, oh Rey de los cielos, que alimenten, pero nunca agua que aneguen ni destruyan, Señor. Por favor, te lo estamos pidiendo y te lo estamos rogando. Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración y por bendecir a las familias. En ti, Señor, estamos. Que los hogares vuelvan otra vez a ser construidos por la presencia de Jesús en nuestros hogares. Hoy te alabamos, hoy te bendecimos y hoy te glorificamos. En el poderoso nombre de Jesús. Gracias, Dios. Jesús en el hogar. Amén y amén. Dios les bendiga. Les amo profundamente. Ahí va el beso de la pastora. Chao, chao. Señor, te pedimos que bendigas por favor cada una de las familias de la iglesia. Con tu presencia, con tu soberanía en medio de ellas. Ponemos en tus manos toda situación compleja, difícil, cada asunto sin resolver para que tú des respuesta, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén.
pasadas heridas en el hogar. Una vez más. Jesús, danos tu vida, danos paz para amar. Hoy, Señor, sana nuestras vidas de pasadas heridas en el hogar. Que tu presencia esté siempre en nuestro hogar, que nuestra casa sea morada para ti, y que en familia estemos siempre dispuestos a seguir tu ejemplo, Jesucristo en el hogar. Una vez más vamos a decirle: Jesús, danos tu vida, danos paz para amar. Hoy, Señor, sana nuestras vidas de pasadas heridas en el hogar. Que tu presencia esté siempre en nuestro hogar, que nuestra casa sea morada para ti, y que en familia estemos siempre dispuestos a seguir tu ejemplo, Jesucristo en el hogar. Que tu presencia esté siempre en nuestro hogar, que nuestra casa sea morada para ti, y que en familia estemos siempre dispuestos a seguir tu ejemplo, Jesucristo en el hogar. Tu ejemplo, Jesucristo en el hogar. Tu ejemplo, Jesucristo en el hogar. Señor, gracias. Oramos dándote muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, de verdad que fue una gran bendición este servicio. Espero que haya llegado a sus corazones y estoy segura de que Dios ha hablado a cada uno de ustedes. Que el mensaje de hoy haya sido retador y de consuelo para todos, y que el Espíritu Santo haya hablado a sus vidas. Le doy gracias a Dios porque a través de estos medios nos hemos podido congregar, y sabemos que ustedes desde casa sienten esa gran emoción y el deseo de que llegue la hora del servicio. No olviden compartir este enlace. Los esperamos ver conectados en cada una de las actividades de la iglesia. Un fuerte abrazo y que Dios los bendiga.